Hola chiquillos, en este video voy a presentar los ejercicios propuestos, su desarrollo, sus explicaciones de la clase número 3. Esa clase número 3 correspondió a la función sobreyectiva y se definió la función biyectiva. Vamos a hacer un repaso a medida que avanzamos con las soluciones. Les habla Jimena Castro y esta clase para el tercero medio electivo. Los ejercicios propuestos que quedaron en el video fueron los siguientes. El ítem número 1 dice, determina en cada caso si las afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera afirmación dice que la función f de x igual 8 menos 4x es inyectiva. Esta función representa una recta en el plano. ¿Cómo podríamos determinar que esta inyectiva? Pensemos que para que sea inyectiva significa que para cada elemento x del dominio, para cada valor que le damos a x, va a tener una imagen única para él. O sea, si yo me doy el valor 0, el i va a tomar el valor 8. O sea, la imagen es 8. Si me doy el valor 2, el i o su imagen va a ser entonces 0. Entonces, esta afirmación es entonces verdadera, pues para cada valor de x del dominio le corresponde un único valor de y en el codominio. Si este hubiese estado al cuadrado, por ejemplo, la imagen de 1 al cuadrado sería la misma que la imagen de menos 1 al cuadrado. Pues 1 y menos 1 al cuadrado es el mismo valor. Por lo tanto, dos elementos distintos del dominio tendrían una misma imagen. Pero como es x elevado a 1, en este caso para cada valor de x va a tener su propio valor en y o en el codominio. La segunda afirmación dice que toda función inyectiva es biyectiva. Esa afirmación es falsa. Pues para que una función sea biyectiva, bi de 2, debe cumplir dos cosas, que son que sea inyectiva y además que sea sobreyectiva. O sea, por eso es biyectiva. Afirmación número 3. Toda función biyectiva es sobreyectiva. De acuerdo a lo que dijimos en la afirmación anterior, entonces esto sería verdadero. Pues para que sea biyectiva, tiene que ser sobreyectiva y además inyectiva. Ahí están las dos propiedades que debe cumplir. Cuarta afirmación. Toda función, dice M, que es el dominio, y que va a N, que sería el codominio, va a ser sobreyectiva si ocurre qué cosa, que el recorrido de la función es exactamente el conjunto N. Si nosotros probamos que el recorrido de mi función es exactamente el mismo que el codominio, entonces la función es sobreyectiva. Entonces esta afirmación es verdadero. Para que sea sobreyectiva, el recorrido debe coincidir con el codominio. Ejercicio número 2. Identifica si la función dada es inyectiva o sobreyectiva. Veamos el primer ejercicio. Acá tenemos una función, este es el dominio, este es el codominio. Para cada elemento del dominio tenemos una única imagen en el codominio, pero el codominio no coincide con el recorrido. El codominio es 11, 12, 13, 14, 15, mientras que el recorrido es 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, puesto que 15 no es imagen de ningún elemento en el dominio. Pero sí todos los elementos del dominio tienen una única imagen. Por lo tanto, y que no la comparten, que es lo importante. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Vamos con el ejemplo número 2.
Acá, ¿qué tenemos? Esta es una función, puesto que para cada elemento del dominio tienen una imagen en el recorrido, una única imagen. Resulta que el 1 tiene como imagen el 3, el 2 tiene como imagen el 2 y el 3 tiene como imagen el 2. No es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque el 2 y el 3 tienen la misma imagen. Y no es sobreyectiva, puesto que el 1 no es imagen de ningún elemento. Recuerden que para que sea sobreyectiva, todos los elementos deben ser imagen de al menos un elemento del dominio. Entonces, este gráfico sagital está mostrando solamente una función. Ejemplo número 3. Acá tenemos que es una función, dominio, el conjunto W, que van todos sus elementos al codominio, que es el conjunto Y. Todos los elementos del dominio tienen la misma imagen, que es el 0. Se comparte la imagen, por lo tanto no es inyectiva. Pero todos los elementos del codominio, que en este caso es el 0, es imagen de algún elemento del dominio. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva, pero no es inyectiva, puesto que se comparten imagen. Y el cuarto ejemplo, aquí muestramos una función, el dominio del conjunto X, todos los elementos están relacionados con un único elemento en el codominio, que es el conjunto Y. No comparten imagen y todos los elementos del codominio son imagen de algún elemento. Por lo tanto, esta función es inyectiva, no comparten imagen, es sobreyectiva porque no hay ningún elemento en el codominio que sobre, todos pertenecen al recorrido, por lo tanto la función es biyectiva. Ahí ya hicimos un repaso de los conceptos de inyectiva, sobreyectiva y de biyección. Vamos a identificar si las siguientes funciones son inyectivas y aquí lo vamos a analizar utilizando gráficos. Cuando yo tengo un gráfico y quiero saber si la función es inyectiva, yo trazo una línea horizontal al eje de las X, al eje del dominio, y si esta recta es cortada una única vez, quiere decir que la función es inyectiva. La tracé acá la recta, cortó ahí, solamente en un punto. Acá, solo en un punto. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Vamos con el gráfico número 2. Si yo trazo una recta paralela al eje de las X, esta recta está siendo cortada en múltiples ocasiones. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Gráfico número 3. Imaginen ustedes qué va a pasar acá. Si trazo una recta, por ejemplo ahí, una recta paralela al eje X, entonces esta está cortada en dos partes. Esta función no es inyectiva. Este es un análisis gráfico, ya lo vimos como diagrama sagital y a continuación lo vamos a ver los mismos conceptos de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva a nivel algebraico. Ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice que debemos comprobar que la función definida en el conjunto de partida, que son todos los reales menos un medio, y que tiene como conjunto de llegada todos los reales menos el un medio, es una función biyectiva. ¿Qué significa esto? Veamos los datos que tenemos. Dice que el dominio son todos los reales menos el menos un medio. ¿Por qué? Porque el menos un medio, al reemplazarlo acá, me queda 2 por menos un medio, menos 2 medios. Menos 2 medios es menos 1 y 1 menos 1 es 0 y la función quedaría indeterminada. Por eso a todos los reales le sacamos el menos un medio. Y el conjunto de llegada dice que son todos los reales menos el un medio. Para demostrar que es biyectiva, entonces tenemos que demostrar primero que es inyectiva. ¿Qué significa eso? Que al tomar dos imágenes iguales, yo debo probar que sus preimágenes también lo son.
Vamos a calcular f de x1 reemplazando en mi función y f de x2 reemplazando en la misma función. Reemplazamos. Ahora vamos a multiplicar los extremos con los medios. Desarrollamos los productos. Eliminamos términos semejantes. Ordenamos la expresión. Reducimos sus términos semejantes. Multiplico por un séptimo y he probado que x1 es igual a x2. O sea que partí de dos imágenes iguales y probé que tiene sus dos preimágenes iguales también. Por lo tanto, la función es inyectiva. Ahora probemos, para que sea biyectiva, que la función es sobreyectiva, que es la segunda propiedad que debe cumplir. Para demostrar que es sobreyectiva, nosotros debemos calcular el recorrido de la función y probar que coincide con el conjunto de llegada o con el codominio que está definido en un comienzo. Para poder determinar el recorrido, nosotros igualamos la función ahí y despejamos x. Por lo tanto, multiplicamos cruzado, desarrollamos el producto, ordenamos la igualdad, aislando a un lado las x, factorizamos por x, dado que los términos son semejantes, la única forma de poder aislar x es factorizando por ella. Por lo tanto, x va a ser igual a i menos i menos 3 dividido por 2i menos 1. Entonces aquí me voy a fijar en esa expresión. 2i menos 1 no puede ser 0, puesto que se indetermina esa fracción. Por lo tanto, yo considero el 2i menos 1, lo igualo a 0 y encuentro que el i es igual a 1/2. Por lo tanto, si el i vale 1/2 y lo reemplazo acá, me queda 0. Entonces su recorrido va a ser entonces todos los reales menos el 1/2. Y este coincide con lo que nosotros teníamos en un comienzo. Por lo tanto, dado que hay coincidencia y no hay ningún elemento que sobre en el codominio, perdón, y coincide recorrido, codominio, entonces la función es epiyectiva. Y como es inyectiva y probamos además que es epiyectiva, entonces la función es biyectiva. Ejercicio número 5. Acá tenemos una función que contempla todos los reales menos el 0 y el conjunto de llegada o codominio son todos los reales menos el elemento 1. ¿Cuál es mi función? F de x igual x menos 1 dividido por x. X no puede ser 0, por eso a los reales le sacamos el 0 para poder definir nuestra función. Tenemos que demostrar que es biyectiva. Entonces, de acuerdo a nuestros datos, el dominio son los reales menos el 0, porque ya sabemos que no puede ser 0, y su codominio son los reales menos el elemento 1. Para demostrar que es biyectiva, debemos demostrar que es inyectiva o 1 a 1. O sea, para dos imágenes iguales, vamos a probar que existen preimágenes iguales también. Calculamos las imágenes de x1 y x2. Realizamos el proceso algebraico multiplicando los extremos y los medios. Desarrollamos los productos. Eliminamos términos semejantes y obtenemos que x1 es igual a x2. Por lo tanto, la función es inyectiva. Bien, ahora nos falta demostrar que la función es sobreyectiva. Si demostramos que es sobreyectiva, entonces la función va a ser biyectiva. Sabemos que nuestro dominio son todos los reales menos el 0 y que el conjunto de llegadas son todos los reales menos el 1. Entonces, para determinar si es sobreyectiva, nosotros debemos calcular entonces su recorrido. Y para calcular el recorrido, nosotros debemos despejar el i y ver si el recorrido coincide con el conjunto de llegada. Igualamos ahí nuestra función, multiplicamos los extremos,
ordenamos la expresión con los x a un lado de la igualdad, factorizo por x para poder despejar x y encontramos que x es igual a menos 1 partido por y menos 1. Yo marqué esto y lo separé. ¿Por qué motivo? Porque el i menos 1 no puede ser 0. Me coloco en la situación de que es 0 y para que se haga 0 el i debe valer 1. Por lo tanto, el recorrido van a ser todos los reales menos el 1, puesto que con el 1 aquí se indetermina. Entonces, el recorrido es exactamente el mismo que el codominio, que el conjunto de llegada que estaba definido. Y como coincide, entonces la función es epiyectiva. Y ya habíamos probado que era inyectiva, por lo tanto cumple las dos condiciones. La función es biyectiva. Está resuelta nuestra guía, entonces ahora los invito a visitar nuestro canal, suscríbanse, invitan a sus amigos, a sus primos, a su gente, aunque sea de otros colegios, que pueda servir este material, lo estudien y hagan las consultas al correo que está indicado en el blog nuestro. Cualquier duda nos hacen llegar y nosotros respondemos a la brevedad. Chao chiquillos, que estén bien y cuídense.